Hola, muy buenos días a todos. Eh, a nombre de la doctora Ana Laura Carrión Espinosa, que es nuestra jefa de lectores, y a la doctora Ana Dolores Santellar, que es jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles, les damos la bienvenida a todos. Hoy vamos a presentar el tema de generalidades, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Chagas. La, quien nos va a hacer el gran favor de presentarla va a ser el doctor Suri López Cancino, quien ahorita tiene el doctorado en Ciencias de la Salud por parte de la Universidad de Anáhuac en México. Él es licenciado en Medicina Veterinaria Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, también en algún momento estuvo en cargo de enfermedades transmisibles por otros vectores en la presa. Es una persona que se ha dedicado demasiado a trabajar en esta área de Chagas, una enfermedad que es muy común, sin embargo, muy olvidada, rezagada, como se le ha llamado. Y bueno, sin más preámbulos, le demos la bienvenida al maestro Suri. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación, sobre todo por la invitación para participar en este evento académico. Me vuelvo a presentar, soy Suri Antonio López Cancino. Declaro que la información que en los siguientes minutos vamos a presentar es producto de la recopilación de diferentes autores y pues que no tengo ningún tipo de conflicto de interés al presentarla. Siéntanse en la plena libertad de abrir sus micrófonos y preguntar durante el desarrollo de la charla, en el caso de que hubiera alguna duda o comentario que fortalezca la temática que el día de hoy vamos a presentar. Como bien lo mencionó, el eje temático está centrado en la enfermedad de Chagas. Vamos a hablar un poco sobre epidemiología, definiciones operacionales. Vamos a recapitular las características propias del agente causal Trypanosoma cruzi, las fases clínicas de la enfermedad. Vamos a revisar también algunos ensayos clínicos que solamente algunos, que se han realizado respecto de las fases clínicas. Vamos a hablar sobre el tratamiento, las opciones terapéuticas que existen, algunos ensayos clínicos relacionados con la terapéutica y algún repaso muy breve pero y sencillo sobre los vectores y reservorios. Si nos queda el espacio, estaríamos hablando sobre la transmisión de Chagas congénito, perfil epidemiológico y en algunos otros casos relacionados con los perfiles epidemiológicos, tanto internacional como nacional. Pues bien, voy a compartirles mi presentación a partir de este momento. Me pueden indicar si ven mi pantalla y si me escuchan. Yo no voy a ver el chat, así es que le pediría a Alejandra si alguien tiene levantado la mano o alguien quiere omitió alguna pregunta o comentario en el chat de la plática, pues que con toda libertad encienda su micrófono y pues hacemos el espacio para la respuesta. Voy a iniciar de la siguiente manera. No estalla como las bombas ni suena como los tiros, como el hambre mata callando, como el hambre mata a los caballos, a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Esa frase de Eduardo Galeano, haciendo referencia a todos aquellos afectados por la enfermedad de Chagas. Como lo mencioné, vamos a hablar del mal de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, ya un poco más de 100 años desde que fue descrito por el doctor Carlos Chagas en Brasil, primer ejemplo de una enfermedad que se describe el agente causal, el vector y las manifestaciones clínicas. Como pregunta, ¿ustedes qué pensarían si ven un paciente con este signo, una roncha, una zona eritematosa, que puede llegar hasta los 5 centímetros de diámetro, indurada, no dolorosa, pero que persiste de entre 5, 7 o hasta 12 días? Estamos hablando del chinchoma de inoculación. Por si han visto alguna vez alguna lesión, pues puede ser sugerente a una picadura.
Si ustedes ven o reciben en la consulta algún paciente en el servicio de cardio, medicina interna o medicina familiar, con apnea, con trastornos del ritmo cardíaco, les enseñan una tele de tórax y detectan una cardiopatía dilatada, o si detectan insuficiencia cardíaca, regurgitación, acalasia, o por qué no en un recién nacido un cuadro meningoencefálico. ¿Qué estarían pensando ustedes al ver estos signos o síntomas en la clínica? En el servicio de ginecología y neonatología, pues alguna paciente que después del segundo trimestre de embarazo, ¿por qué no el primer trimestre de embarazo? Presenta un aborto espontáneo, o hay un óbito, o si llega al nacimiento algún producto de bajo peso al nacimiento, una escala de Apgar bastante reducida, o nacimientos prematuros, o por qué no recién nacidos ya con un cuadro meningoencefálico, encefalítico ya bastante presente, hepatoesplenomegalia en un recién nacido, pues estos van a ser signos de alarma, o que toca estar alerta por parte del pediatra, por parte del neonatólogo, para pensar o sospechar en un cuadro clínico de Chagas congénito, o si detectan al realizar estudios histopatológicos, sobre todo en tejido cardíaco o en tejido muscular liso, esófago, intestino grueso, focos micronecróticos. Lo que estamos viendo en la imagen es una micrografía con infiltrado inflamatorio bastante notorio, inserciones fasciculares, posiblemente relacionados con monocitos o megacariocitos que están en la zona de infiltración. En el miocardio podemos encontrar toda esta zona de inflamación que nos estaría sugiriendo la presencia o la manifestación de una respuesta dada a la invasión, en respuesta a la invasión por Trypanosoma cruzi, o eventualmente focos que estarían siendo sugerentes a nidos de amastigotes. Podemos encontrar entre algunos otros signos y síntomas vacuolización, gránulos de lipofuscina. Lo que estamos viendo aquí es un tricrómico de Mason que nos ayuda a detectar o a sugerirnos edemas o infiltrados inflamatorios en las zonas de las lesiones, principalmente del ápex o el endocardio del ventrículo derecho, que son los tejidos más afectados cuando se trata de corazón. Incluso aurícula derecha, vamos a estar viendo este tipo de lesiones en los estudios histopatológicos. O si se encuentran alguna de estas chinches en la casa, o que algún paciente en la consulta externa nos llega, además con una lesión en la cara, en el brazo, en las extremidades inferiores, nos lleva un espécimen de estos. Recordemos que pues Chiapas, México, todo el país, toda la zona de centros, toda la zona mesoamericana, desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina, tenemos la presencia de diferentes triatominos que son los responsables primarios de la transmisión de Trypanosoma cruzi. Bien, regresando a la imagen primaria, pues no hay mal que dure 100 años. Les hablaba de que más de 100 años de que se descubrió por primera vez el agente causal, el vector y una paciente con signos clínicos agudos de la enfermedad de Chagas. Atribuida este logro, este éxito, al doctor Carlos Chagas, y posteriormente el seguimiento de los estudios clínicos, etiológicos y del vector por parte del doctor Salvador Maza, se ha llegado a reconocer a la enfermedad de Chagas Maza actualmente. Bien, la enfermedad de Chagas es una enfermedad reconocida como una enfermedad negligenciada. Ya decíamos que se denomina también tripanosomiasis americana, y de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades se ha reclasificado actualmente con la clave 1F53. Se trata en esencia de una enfermedad negligentemente desatendida. Esto que estamos viendo en pantalla es una impresión del Catálogo Internacional de Enfermedades, donde estamos viendo la recategorización de la enfermedad de Chagas y sus formas agudas, dado la gama clínica que nos
puede presentar o representar la enfermedad de Chagas, ya tenemos cuadros agudos con afectación cardíaca o sin afectación cardíaca. Enfermedad de Chagas con afectación del sistema digestivo o meningitis debida a infección por enfermedad de Chagas. Esto principalmente en recién nacidos o menores de edad. Se estima que alrededor del mundo hay entre 6 y 7 millones de personas afectadas. Esta recategorización en cuanto al perfil epidemiológico ha ido disminuyendo conforme han pasado los años. Actualmente las cifras pueden oscilar entre los 4 y 6 millones y la carga más amplia se encuentra en Latinoamérica. La población mayoritariamente afectada son aquella población o aquel grupo de personas que viven en zonas rurales, pero con la modificación de los patrones epidemiológicos, pues ha llegado a instalarse en poblaciones urbanas o en zonas periurbanas, donde la población afectada pues sigue siendo la población infantil o las mujeres en edad fértil. ¿Qué se sabe de la enfermedad? Cerca de 21 países, sobre todo en Latinoamérica, son considerados endémicos, sobre todo por la presencia del vector. Los otros países no endémicos ha alcanzado su distribución a través de la migración de personas infectadas, como países como Canadá, España, Suiza, inclusive Oceanía, Japón, entre otros países que les han a donde ha acudido personas de Mesoamérica y se ha instalado, ¿no? El cuadro clínico se instala en estas latitudes por otras vías de transmisión, no necesariamente vectoriales, sino principalmente por transfusión sanguínea o por transmisión madre-hijo. Se estima que cerca de 70 millones de personas se encuentran en riesgo de infectarse por la vía vectorial. Hay una incidencia anual, se estima que la incidencia anual es cercano alrededor de los 30,000 casos, sobre todo para la región de las Américas. En promedio, se estima que 12,000 muertes ocurren al año debido a esta enfermedad. Se trata entonces de la segunda enfermedad más importante tan solo después de paludismo debido a estas cifras tan altas y a su mecanismo de transmisión. Cuando estamos hablando de la transmisión, vamos a hablar de que se trata de una transmisión estercoraria o transmisión posterior, esto con referencia al vector. Bien, se estima que cerca de 65 millones de personas en las Américas, en el continente americano, se encuentra expuesto a adquirir la enfermedad, no solamente por la presencia de las chinches en el entorno donde viven, sino por la suma de otros factores de riesgos que se encuentran asociados a la adquisición de la enfermedad. Como mencionábamos anteriormente, la mortalidad ha disminuido de manera significativa, no solamente porque pudiéramos pensar, bueno, se está otorgando mejor tratamiento. Cuando vayamos a la parte de tratamiento vamos a ver cómo estamos. Pero pues hay que considerar aquí que la enfermedad de Chagas tiene o deja en el paciente consecuencias o efectos irreversibles, un cuadro crónico que debilita su capacidad productiva y que merma su calidad de vida. Esto hay que tomarlo en cuenta en todo momento. En México, resulta que es el tercer país más importante, tan solo después de Brasil, Colombia y Argentina. Entonces seríamos como el cuarto. Por ahí nos vamos compitiendo por el lugar entre Colombia, Argentina y México, por este país donde se estima que un poco más de 1 millón de personas se encuentran infectadas y un número mayor expuestas a contraer la enfermedad. ¿Cómo estamos en México al borde de la semana 26 del 2021, semana epidemiológica del 2021? Pues al menos estados como Guanajuato, mayoritario, Yucatán, Veracruz, mayoritario, por ahí Tamaulipas, mayoritario, han reportado casos. A pesar del efecto COVID, se sigue haciendo la vigilancia. Algunos otros estados han salido del mapa, posiblemente por las mermas en la notificación. Por ahí Puebla, por ahí Chiapas, por ahí Veracruz ha disminuido un poco. Esto no significa que esté bajando o que estemos disminuyendo la forma de transmisión, posiblemente debido a otros factores que no vamos a discutir, pero actualmente tenemos 83 casos confirmados en la semana 26 en el boletín epidemiológico.
Afortunadamente, desde el 2017 se cuenta ya con una epiclave que nos permite disgregar los casos agudos de los casos crónicos de la enfermedad, y contamos ya entonces con un perfil que nos va ayudando a definir más o menos por dónde se están presentando los casos. Hasta el 2017 teníamos un mapa que nos permitía indicar más o menos, como podemos ver en la imagen de la República Mexicana, disgregar de países, de estados, perdón, considerados hiperendémicos, mesoendémicos o hipoendémicos, de acuerdo con la carga propia de la enfermedad. Si nosotros juntásemos el mapa tanto y uniéramos los datos de la fase aguda con la fase crónica, pues pintaríamos todo el país como un país hiperendémico por la presencia de abundantes casos de enfermedad de Chagas en cualquiera de sus dos formas clínicas. ¿Cómo está el perfil demográfico al disgregar los casos de enfermedad de Chagas por grupo de edad? Pues como podemos ver en este gráfico, los casos se agrupan desde los 20 hasta los 59 años de edad. Hay que considerar que esta etapa de la vida, que esta fase, que este bloque de vida es considerado el bloque en el que mayor productividad una persona puede tener. Pero si vamos más atrás, en la cola de la pirámide, vemos que hay presencia de casos detectados en menores desde un año hasta los 15 años. Si ustedes han estado participando o estuvieron participando en algún momento en la ruta inversa, recordarán que se estuvo manejando la detección de casos en estos grupos de edades. Haciendo retórica, vamos a considerar que un caso crónico puede considerarse un caso en la edad infantil, en la edad de la infancia, de la primera infancia, maltratado. Entonces, un caso crónico es un caso de enfermedad de Chagas agudo o congénito, subdiagnosticado, no diagnosticado o no tratado. ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo se define un caso probable de Chagas en México? Pues toda persona con fiebre o dos o más de las siguientes manifestaciones clínicas. Ojo, hay signos patognomónicos de la enfermedad y estos hay que considerarlos de manera importante. Los otros pudieran pasar por un cuadro febril, por un cuadro gastrointestinal común que nos pudiera estar dando algunos de estos signos y síntomas. Pero aquí hay que tomar atención en la hepatoesplenomegalia, en el signo de Romaña. Cuando vayamos en la parte de clínica vamos a detallar estos signos, o el chagoma de inoculación, el que veíamos en la primera imagen. Adicionalmente se puede presentar miocarditis. Ojo, la taquicardia puede ser un signo importante o de alerta en un caso probable de enfermedad de Chagas cuando se asocia a estos signos que mencionamos. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la asociación epidemiológica que nos pudiera dar, o sumando más puntos al momento de establecer un diagnóstico de enfermedad de Chagas. La procedencia de residencia del paciente es muy, muy importante, así como la presencia de vectores en la zona donde esta persona reside, o la visita reciente a áreas donde se conoce como zonas de transmisión vectorial, va a sumar puntos a esa impresión diagnóstica que podemos estar teniendo en el primer encuentro con un paciente con un posible caso de Chagas. La existencia de casos en la localidad es un tema muy importante, o la existencia, incluso aquí hay que tomar en cuenta siempre el concepto de una salud. Presencia de chinches en el ecosistema, presencia de animales enfermos en los hábitats donde vivimos, y una persona con los signos que ya mencionamos nos pudiera estar sumando puntos para la detección de un caso de manera oportuna de enfermedad de Chagas. O si representa la persona que ha llegado recién nacido, que ser hijo de una madre seropositiva y diagnosticada ya con la enfermedad de Chagas, con la infección por Trypanosoma cruzi. El signo de Romaña, voy a enfocar los esfuerzos a la descripción de este complejo oftalmoganglionar, debido a que es un signo patognomónico, considerado patognomónico para la fase aguda. Se refiere a una inflamación eritematosa o violácea
de ambos bipalpebral, ¿sí? Pero asociada también a una inflamación de los ganglios linfáticos preauriculares, no dolorosa, no supurativa. Eso es bien, bien importante, ¿sale? Y eso está relacionada con la infección o la inoculación del Trypanosoma cruzi en la mucosa oftálmica. Y pues bueno, entre algunas otras referencias, pues hay que recordar que se llama la chinche besucona precisamente porque la picadura del insecto ocurre en las zonas descubiertas mientras dormimos. Hay que tomar en cuenta que este signo de romaña puede aparecer de la noche a la mañana, ¿sí? Como si fuera un signo de violencia, un golpe en el ojo pudiera estar, nos pudiera estar diciendo este signo, un golpe nos pudiera dar una signología semejante, pero no, el signo de romaña va a ser la inflamación de la mucosa ocular bipalpebral asociada a una inflamación del ganglio preauricular y relacionada con la introducción del parásito Trypanosoma cruzi a través de la mucosa oftálmica. El chagoma de inoculación hace referencia al sitio donde ocurrió la picadura del insecto. Un tema bien importante que debemos de notar aquí o de recordar aquí o de recapitular es que cuando hablábamos de la transmisión estercoraria, es decir, que el insecto va a transmitir el parásito después de que ha ocurrido una ingesta de sangre, ¿sí? El animal, el insecto, el triatomino, el vector, al estar ingiriendo sangre, se va a quedar pletórico y acto seguido va a defecar. La defecación puede ser en el sitio donde ocurrió la inoculación, y el prurito que nos ocasiona después de que el insecto ha dejado de ingerir sangre, por arrastre mecánico nosotros llevamos esas heces cargadas de parásitos a la pérdida de solución de continuidad, es decir, a la herida que dejó la picadura del animal. No es lo mismo, como ustedes ya saben, la inoculación a través de la probosis de los mosquitos, por ejemplo, que nos pasan Plasmodium, que nos pasan oncocerca, que nos pasan dengue virus, zika virus o chikungunya virus. Esto no ocurre tras la defecación, ¿sale? La zona de inoculación se denomina chagoma de inoculación, va a ser una zona eritematosa, maculopapular, no dolorosa, muy dura, eso sí, la palpación es dura, y pues este chagoma de inoculación puede resolverse en un lapso que va desde los 7 a los 12 días. Ojo, esta resolución del chagoma de inoculación va a coincidir con el periodo prepatogénico, ¿sale? Y después comienza la fase clínica aguda, que sería después de la desaparición del chagoma. Ojo, no en todos los casos sucede. Esto sí hay que tenerlo bien importante, por eso hay que tomar en cuenta los otros signos que se asocian a la manifestación de un caso clínico agudo de la enfermedad de Chagas. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con caso confirmado? Va a ser todo caso probable, recordamos los signos y síntomas, mayor a los 10 meses de edad, a quien se le demuestra la presencia de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi por técnicas directas o indirectas reconocidas y avaladas por el INDRE o por el laboratorio estatal de salud pública. ¿Por qué decimos que después de los 10 meses? Porque hasta después de estos 10 meses estaríamos detectando IgMs propios de la infección del neonato, ¿sale? Y vamos a descartar todo caso probable al que no se encuentra ninguna sola evidencia por técnicas directas o indirectas reconocidas por los laboratorios estatales o por el Instituto de Referencia Epidemiológica de Infección por Trypanosoma cruzi. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Siéntanse con toda libertad, por favor. Vamos a hablar sobre el agente causal, vamos a describir cómo está estructurado la anatomía propia del parásito que causa la enfermedad de Chagas. Recordar aquí que Trypanosoma cruzi va a formar parte, va a ser un protozoario apicomplexa debido a que en la parte apical tiene un kinetoplasto, ¿sí? Va a ser un protozoario que va a tener un kinetoplasto
en la zona apical, ¿sí? Y va a tener un mitocondrio asociado, una mitocondria asociado a este kinetoplasto, posiblemente relacionado con la provisión de energía para la expresión de sus cambios morfológicos posteriores. Vamos a ver otras imágenes, pero que nos quede bastante clara esta imagen. Kinetoplasto, núcleo central, en la mayoría de los casos, forma de C o forma de S, ¿sale? En su forma tripomastigote, ya sea sanguíneo o metacíclico. Vamos a hablar del ciclo para desagregar esta información. El parásito pertenece a la familia Trypanosomatidae y de la subfamilia Stercoraria. Su desarrollo ocurre en el último tracto del aparato digestivo de los triatominos, donde el material fecal en conjunto con el material fecal en unas zonas anatómicas del intestino posterior denominadas fimbrias. Su ciclo cumple dos posibilidades. Una externa, esto quiere decir fuera del organismo animal o del organismo del mamífero superior, o interno en el organismo superior. Por eso va a ser extracelular o intracelular, debido a que puede ocurrir en la sangre o en la sangre de los mamíferos o en los intestinos del triatomino, ¿sale? Donde va a ocurrir una serie de transformaciones y pues bueno, en su forma intracelular puede cumplir su ciclo en tejido muscular, en células nerviosas, pero nunca en células anucleadas. Nunca vamos a ver un eritrocito cargado de tripomastigotes. Y pues bueno, ya habíamos hablado de que en los invertebrados, pues su ciclo lo cumple en el tracto intestinal. Aquí vemos una forma, un esquema, es una forma esquemática de una mastigote, es una forma esférica. El epimastigote es alargado y esto ocurre en todo el tránsito. Esta forma se da en todo el tránsito del intestino del vector. Y el tripomastigote lo vamos a encontrar en la porción final de los intestinos del vector, y ahí lo vamos a denominar tripomastigote metacíclico, o en esta misma forma, pero en torrente sanguíneo o extracelular que va a ocurrir en los mamíferos. De estas tres formas que estamos viendo, las únicas formas replicantes policlonales van a ser estas dos, en la forma de amastigote, que va a ocurrir en los tejidos de los mamíferos, y en la forma amastigota. Nunca vamos a ver un tripomastigote replicarse. Estas representaciones esquemáticas nos permiten ver la anatomía interna de los amastigotes. Primeramente, ya decíamos que es la forma reproductiva en las células de los mamíferos. Observamos el núcleo central, el kinetoplasto asociado a la zona flagelar, que cuando sufre la metamorfosis, pues esta se proyecta y se alarga. Como lo vemos en esta forma esquemática de un epimastigote, donde decíamos que se reproducían los epimastigotes en los intestinos de los vectores, ¿verdad? Entonces aquí ya va adquiriendo una forma más o menos como reconocemos, o si hacemos o provocamos la deyección de un triatomino infectado, pudiésemos estar observando tanto tripomastigotes metacíclicos como epimastigotes, porque estos se encuentran en el midgut. Ustedes lo van a encontrar en la literatura como midgut, en el intestino medio de los triatominos. Observamos lo que me gustaría que nos quede claro es la proyección central del núcleo, ¿sí? La presencia del cinetoplasto en la zona apical y la forma, el flagelo. Es una forma reproductiva. Y esta representación en forma de C, en algunos otros documentos lo pueden encontrar en forma de S, de un tripomastigote metacíclico. Vemos el kinetoplástido apical en la parte apical, el núcleo en la parte más central y un flagelo asociado a una membrana ondulante. Por lógica, uno pensaría que el flagelo, como en el caso de algunos otros agentes parasíticos o algunas otras células que presentan o que proyectan un flagelo, sirva como para tomar impulso. Algunos estudios o muchos estudios han indicado que no es el sentido o la dirección del movimiento no es apical, sino flagelar. Es decir, el flagelo va a salir
de una célula utilizando como dirección el flagelo. Ya decíamos que no es una forma replicante, pero sí es una forma infectante. Ojo, después de madurar en los nidos de amastigotes y formarse los tripomastigotes, terminan lisando la célula y saliendo al espacio extracelular, tomar torrente sanguíneo e invadir ya sea otras células de otros órganos o las células vecinas, ¿sale? Esta forma la vemos en el mamífero y como tripomastigote metacíclico en los insectos. Estas micrografías, esto es de un cultivo, ¿sí? Esto es de una gota de sangre, vemos en forma de C, núcleo, cinetoplasto, flagelo. Aquí podemos observar ligeramente la membrana ondulante, en esta forma no la podemos observar, pero sí observamos el flagelo, el núcleo y el kinetoplasto. Estos son epimastigotes. Vemos, varía ligeramente la que van a ser los sitios donde se están replicando, dividiendo de manera policlonal. Es más, podríamos decir que esto representa o está en fase de división el parásito Trypanosoma cruzi en este nido de amastigotes. Hablar de las formas de transmisión, pues como ya lo dijimos, implica la participación, en la mayoría de los casos, de un vector. En nuestro país decíamos que son cerca de 32 diferentes especies y al menos 14 implicadas con capacidad vectorial que pueden transmitir el parásito Trypanosoma cruzi. ¿Qué hace? Ya decíamos que toma sangre debido a que es un vector de hábitos sanguíneos obligados. No hay otra forma en que el insecto pueda cumplir su propio ciclo reproductivo, y de manera accidental este insecto, al tomar sangre, ya sea de un mamífero humano o de un mamífero no humano, la sangre infectada se lleva a los tripomastigotes sanguíneos a través del intestino delgado, sufre una metamorfosis que pasa de epimastigote a tripomastigote metacíclico en la última porción del intestino delgado, y toda vez que vuelve a tomar sangre de otro mamífero, incluyendo el ser humano, puede transmitir después de una ingesta sanguínea y ocurrir la defecación, la introducción de los tripomastigotes metacíclicos al huésped o reservorio de quien está tomando la fuente sanguínea. Un highlight de este punto en el ciclo de transmisión es que el vector, desde su nacimiento, va a ingerir sangre. Puede ocurrir una chinche recién nacida, puede ocurrir que adquiere el parásito por coprofagia, es decir, todos los chinches regresan a sus refugios, ¿sí? Una grieta, al nido de una gallina, al refugio de un perro, al refugio del gato, y estar ahí cumpliendo su ciclo reproductivo, ovopositando cuantas veces sea posible y generando nuevas o estableciendo una colonia de chinches en el hogar o en el sitio de reproducción. Entonces, ¿a qué voy? De que las chinches en el primer estadio ninfal puede adquirir la infección por la coprofagia. Es decir, la pequeña chinche, la ninfa 1, posiblemente asociado con la dureza de su exoesqueleto, de su proboscis, no sea lo suficientemente fuerte para atravesar la piel de su reservorio principal o de su fuente principal, ocurre o recurre a la coprofagia para alimentarse y pasar de ninfa 1 a ninfa 2. Pero ¿a qué voy? De que la ninfa, el triatomino desde ninfa 1 puede adquirir la infección por Trypanosoma cruzi y llevarla hasta cumplir su ciclo de vida. Hay pocos estudios que han evidenciado que el fitness de la chinche se ve reducida versus chinches infectadas, chinches no infectadas. En fin, esto es nada más como corolario. Bien, decíamos que la chinche, después de defecar, ocurre la transmisión
el parásito primariamente puede estar siendo atacado. Ojo, hay que tomar en cuenta pues, que siempre va a haber una respuesta inmunitaria, primera línea de defensa, macrófagos, que pueden estar fagocitando el parásito, y la expresión sobre todo de proteínas de superficie del parásito, ocurre la vacuolización y eventualmente puede o lisar el macrófago o utilizarlo como vehículo para llegar a otras células consideradas blanco. Entonces, cuando llegan las células blanco, puede ser un miocardiocito, un hepatocito, o la célula que vaya a utilizar como nido donde vaya a ocurrir su reproducción, se van a formar los nidos de amastigotes al interior de esta, y al ocurrir la lisis de las células infectadas, se van a liberar cantidades suficientes para que ocurran reactivaciones de la enfermedad, de los signos clínicos de la enfermedad. Entonces, en esta forma va a ser la forma de tripomastigote sanguíneo, y si hay presencia de vectores y si el vector se vuelve a topar con la misma o única fuente de alimento, pues obviamente se va a estar adquiriendo la infección de nueva cuenta. Recordar aquí que la forma de transmisión vectorial va a ser el mecanismo principal considerado para la adquisición de la enfermedad. Otras formas de transmisión importantes son la transfusión sanguínea. Afortunadamente, desde el 2012 en México, después de que ingresó a la iniciativa para la vigilancia, prevención y control de la enfermedad de Chagas de Centroamérica y México, donde se suma en 2012, pues se comienza a hacer la vigilancia activa en todos los bancos de sangre, el filtrado previo para la detección de infección por Trypanosoma cruzi en todos los potenciales donantes, así como de los derivados sanguíneos. Eventualmente se hace la trayectoria para el trasplante de otros órganos o tejidos. Puede ocurrir también la transmisión por la vía vertical, que ocurre precisamente de una madre infectada al producto justo en el momento del nacimiento o durante la gestación. Puede ocurrir, o se ha evidenciado también en otras latitudes, la transmisión o la forma de adquirir el parásito por la ingestión de alimentos. Tengo un videito que les quería mostrar, pero por cuestiones de tiempo me lo voy a obviar. De todas formas, es un video que nos ayuda a seguir la reseña o el ciclo de transmisión y la metamorfosis del parásito durante la infección en el ser humano. Si quieren pueden copiar la liga. Es un video creado por la iniciativa Is Global de España, que generaron ese video. Pero bueno, ahí queda. Las fases clínicas de la enfermedad de Chagas. Ya reconocemos o se ha reconocido que hay dos fases clínicas principales que se han logrado diferenciar más recientemente por la nueva clasificación, tanto digestiva, cardíaca, no cardíaca o meningoencefálica. Pero de manera genérica, la enfermedad va a presentar indudablemente una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda pueden haber signos y síntomas, pero puede también no haberlos. Por eso debemos de tomar en cuenta los factores de riesgo. La fase aguda se ha considerado, o anteriormente se consideraba, hasta los 6 meses. Pero ojo, los protocolos o las guías clínicas más recientes nos indican un periodo de prepatencia después de la inoculación de 7 a 15 o de 14 o 15 días y una fase clínica de un par de semanas más, de 15 días más. Ese periodo va a considerarse clave para el diagnóstico y la adjudicación de un tratamiento oportuno. ¿Sale? En esto, por la vía vectorial, en el 90% de los casos van a ser sintomáticos. El otro 10% van a ser sintomáticos, y de estos estamos de inoculación o la otra serie de signos y síntomas asociadas a la enfermedad. De este 10% hay que considerar que en la mayoría de los casos van a ser menores de edad, desde recién nacidos hasta los 15 años, porque se supone que
al hacer los análisis de riesgos, son los que más están presentes, mayor tiempo están en casa, así como los ancianos, ¿no? Serían los dos extremos de la vida. De este 10% de personas que pueden manifestar signos y síntomas, el 95% de los casos va a manifestar una forma benigna, ¿sí? Vamos a observar un paciente con mal estado general, fiebre, cefalea, náuseas, eventualmente vómitos o diarreas, que pudiéramos estar asociándolo a cualquier otro cuadro clínico, pero nunca a enfermedad de Chagas. Repito, siempre hay que tener en cuenta los factores de riesgos asociados a la enfermedad de Chagas. No dejar pasar las linfadenopatías que pueden estar presentes en las zonas asociadas a la inoculación del parásito y hepatoesplenomegalia. Hay que tomar en cuenta siempre estos signos que pudieran estar dándonos un dato sugestivo de enfermedad de Chagas o pericarditis también. El menos del 5% van a ser formas graves, ¿sí? Estas formas graves de cuadros agudos pueden manifestar miocarditis chagásica. Es bien, bien importante hacer el monitoreo por electrocardiografía o por estudios radiográficos o de gabinete que nos puedan estar dando sugerencia de la presencia de estos cuadros clínicos importantes. Y en el caso de recién nacidos, las meningoencefalopatías van a ser bastante importantes y esto puede provocar la muerte súbita de los menores de 5 años. ¿Sale? Es considerada una enfermedad crónica, si no se detecta a tiempo, que va a limitar la capacidad productiva del paciente a lo largo de su vida. Y pues bueno, finalmente puede ocurrir la muerte súbita si no se diagnostica y si no se trata a tiempo. Eventualmente vamos a encontrar cardiomegalias, afectación del ápex del corazón y afectaciones sobre todo de ventrículo derecho o de aurícula derecha, principalmente, que afectan no solamente el volumen del latido, sino el daño contráctil que puede estar ocasionando, sumado a otros efectos, sobre todo por las vías de conducción cardíaca, que pueden estar generando cambios electrocardiográficos. En el tratamiento y el diagnóstico, el benznidazol puede considerarse el tratamiento por elección, pero no vamos a subestimar el efecto terapéutico que tiene Nifurtimox. En el caso de los pacientes que son detectados y diagnosticados en la fase aguda, pueden alcanzar un 95% de cura parasitológica. Ojo, aquí abatimos el parásito. ¿Sale? En el caso de pacientes pediátricos, se ha evidenciado un 65% de curación parasitaria si son detectados justo en la fase aguda. Pero cuando entran a la fase crónica, lo que se limita, vuelvo a repetir, es la reproducción o la replicación del parásito, pero no vamos a revertir los daños que ha ocasionado en los tejidos afectados. Brevemente, hablar sobre los signos y síntomas de la fase aguda. Ya lo vimos cuando hablábamos de las definiciones operacionales, el signo de Romaña, el chinchoma de inoculación, algunos otros signos generales que pueden estar presentes, no dejar de ver las hepatoesplenomegalías, las miocarditis o las meningoencefalitis, pero recordar aquí que pueden ser sintomático o asintomático, ¿va? Esta fase aguda puede estar de acuerdo con la vía de inoculación. Si hubo una inoculación por un mal filtrado o un mal cribado de sangre en un banco y se hace una transfusión de sangre infectada con Trypanosoma cruzi, va a variar como si fuera una transmisión vectorial o por ingesta. En función a la forma de adquisición del inóculo, pues va a presentarse las manifestaciones conforme al tiempo. Hablábamos que puede ser fatal en el 10% de los casos. Ojo, esta imagen me recuerda que debemos de tomar en cuenta que si yo sospecho de que se trata de un caso agudo, la gota gruesa, un Strut, un barrido, nos puede ayudar a detectar parásitos en sangre, ¿sí? Justo en esos primeros 30 días, donde está ocurriendo la multiplicación del parásito. En casos asociados a enfermedades
relacionadas con debilitamiento del sistema inmune, por ejemplo, VIH, tuberculosis o algunas otras asociaciones que tienen compromiso con el sistema inmune, podemos estar encontrando reactivaciones. En mujeres con enfermedad de Chagas durante el embarazo se ha estudiado una potencial asociación de reactivación, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo, y se cree que puede ocurrir el tránsito o adquirir la infección por la vía transplacentaria y no solamente por la vía del cordón umbilical. Hablábamos de que los casos graves siempre vamos a observar cuadros de miocarditis aguda o de meningoencefalitis, sobre todo en recién nacidos o menores de edad. La etapa crónica, no vamos a detectar parásitos. En la etapa crónica vamos a estar detectando IgMs, por lo tanto las ELISAs pueden considerarse como pruebas diagnósticas de eficacia considerable para la detección de un caso. Recordar aquí que debemos de tomar en cuenta dos principios activos distintos para poder considerar un caso confirmado. Es asintomática, ¿sí? Y vamos a recordar aquí que es de toda la población afectada con enfermedad de Chagas, la fase crónica es la que ostenta, si recuerdan el mapita que pusimos casi al principio cuando hablamos de epidemiología, es 60-70% de la población que permanece con infección no diagnosticada, no sintomática palpablemente, pero que puede evolucionar o no evolucionar a una fase ya sea crónica, dependiendo, eso sí, del DTU de que se trate, ya sea de TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, que son unidades discretas de tipificación del parásito, que tienen que ver con el histotropismo para afectar a uno u otros órganos. Podemos entonces tener casos de Chagas cardíaco o casos de Chagas digestivo. Bien, en la fase crónica va a ser la fase de mayor peso, ya decíamos, desde la perspectiva epidemiológica, y vamos a reconocer aquí que la cardiopatía chagásica crónica va a ser una de las causas más de mayor peso de morbimortalidad, ¿sí? Que mayor afecta a la población. Países como Argentina, en la mayoría de sus casos, de sus pacientes con cardiopatía chagásica crónica, tienen ya legislado el acceso o el servicio a los servicios de salud y a la instalación de marcapasos. Si esto ocurriera en México, yo creo que nos quedaríamos pobres con la autorización de marcapasos, ¿no? O la instalación de marcapasos de nuestros pacientes con cardiopatías chagásicas crónicas. Pero bueno, esta forma clínica también representa el mayor peso en la mortalidad, ¿sí? Cerca del 80% de los casos de cardiopatías chagásicas crónicas terminan siendo casos fatales, ¿vale? ¿Qué observamos o qué vemos en la clínica en los casos crónicos de la enfermedad? Llámese cardíacos o digestivos. Vamos a encontrar trastornos como bloqueos de la rama derecha del haz de His, bloqueos atrioventriculares. Vamos a detectar batidos fuera de lo normal. Vamos a detectar extrasístoles ventriculares, taquiarritmias o bradiarritmias. Vamos a encontrar insuficiencia cardíaca derecha. Hablábamos precisamente por ese tropismo que tiene el parásito de afectar el endocardio derecho, del ventrículo derecho, y producir estas lesiones o estas infiltraciones de monocitos, principalmente en las lesiones afectadas, donde ocurrió la formación de los nidos de amastigotes. O puede ser univentricular o biventricular. Vamos a encontrar, ojo, a nivel del ápex, ¿sí? Donde puede ocurrir la formación de trombos o microtrombos que salen a la circulación periférica, puede ocurrir tromboembolia cerebral. Esto es bien importante tomarlo en cuenta, debido a la formación de microtrombos en la zona del ápex,
vinculado al desgaste o al debilitamiento de la aurícula derecha y ocurrir esta dilatación y la emisión de trombos con el flujo sanguíneo. Podemos encontrar también broncoaspiración, pérdida de peso, muy importante, sobre todo en aquellos cuadros clínicos relacionados con el aparato digestivo. Ojo, el megacolon en algunos casos, por allá se asociaba hace algunos años que los casos de Chagas cardíaco estaban en Norteamérica y los casos de Chagas digestivo estaban en Centro y Sudamérica. Pues ya con la identificación del histotropismo, de acuerdo con la unidad discreta de tipificación de Trypanosoma cruzi, pues esta teoría ha quedado como inválida. Entonces, podemos tener casos de megavísceras, ¿sí? Que pudieran estar ocasionando una gama importante de signos gastrointestinales relacionados con la enfermedad de Chagas. Puede ocurrir septicemia también o la muerte súbita de los pacientes. Cambios electrocardiográficos, creo que ya los hemos mencionado bastante. Hay bradicardias, taquicardias, extrasístoles. Los bloqueos del sistema de conducción son muy importantes, sobre todo por la afectación del haz de His. Aquí vemos placas radiográficas donde podemos observar el crecimiento del corazón, una cardiomiopatía bastante evidente, o la presencia de megavísceras. En estos casos se han asociado, ¿no?, a la muerte súbita, sobre todo cuando la afectación ya ha sido bastante considerable. La fase crónica sin síntomas nos hace recordar que el primer caso detectado precisamente por el doctor Carlos Chagas, la niña Berenice, fue el primer caso, y no desarrolló signos ni síntomas, pero sí después de 50 y tantos años de vida se detectaron anticuerpos con la presencia de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en la paciente detectada primaria, la paciente 0, ¿no? Puede no presentar signos, puede haber lesiones clínicas evidentes o no, como ya los mencionamos, cerca del 60% son asintomáticos, pero si hay una afectación en el corazón, por ejemplo, puede ocurrir la muerte súbita del paciente. La necropsia que se encuentra, pues hay cardiomegalia, eso es bien importante, hay hipertrofia de la pared del endocardio. Así como hay afectación del ventrículo derecho, pues vamos a encontrar no solo el aneurisma apical, en la zona del ápex, en el ventrículo izquierdo, que es una de las zonas más afectadas, y esto va a ser como un signo patognomónico de la afección cardíaca por Trypanosoma cruzi. Vamos a encontrar a los cortes histológicos, histopatológicos, fibrosis, infiltrados celulares bastante importantes, afectaciones bastante importantes relacionadas con el daño al miocardio. ¿Qué estudios se han realizado? Algunos estudios realizados en México. Este es un estudio realizado en Cuautla, Morelos, donde se buscaba la detección de la infección por Trypanosoma cruzi y se detectó que en un grupo de 704 pacientes, al menos en el estudio se incluyeron pacientes desde los 19 hasta los 96 años, al menos el 55.5 fueron mujeres y 61.9 fue el promedio de edad para este grupo de población. Pero bueno, al disgregarlo por edad, se encontró que de los pacientes incluidos en el estudio, aquellos pacientes de Cuautla y Ayala y Yautepec se encontraban con prevalencia de infección en la etapa adulta, todos eran adultos en este caso, y en la mayoría hombres, y el resto pues mujeres. Ojo, un dato bien importante es que el 2.9%, casi el 3%, fue población ambulatoria, es decir, que no estaban hospitalizados, no requirieron pues atención hospitalaria, únicamente manejo en casa. En este mismo estudio, los signos y síntomas de aquellos pacientes que resultaron infectados con Trypanosoma cruzi son los que vemos en este listado. Llama la atención el desmayo en un 19% de los casos,
de los positivos, así como lo fue también el dolor precordial asociado a daño miocárdico y la dificultad para respirar, sobre todo también relacionado con estos casos. Los otros tuvieron un menor peso, pero asociados directamente con la infección por Trypanosoma cruzi, con aquellos pacientes que fueron detectados con daños o lesiones cardíacas. En un modelo multivariado en el que permitió relacionar el daño cardíaco con algunas otras variables o factores considerados de riesgo, fueron la edad o la presencia de algunos otros reservorios en casa. Por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que presentaron cardiomiopatía dilatada, el 7.7% de los pacientes incluidos en el estudio tenían esta afectación o ostentan esta afectación 1.3 veces más que aquellos que no tuvieron la presencia de algún reservorio dentro de casa. Es interesante cómo fueron haciendo las asociaciones, incluso esta disgregación por sexo, ajustada por sexo, representa casi 3 veces más riesgo de adquirir la infección si se trata de un género u otro. Algunas conclusiones sobre algunos estudios que se han realizado en el país es que cerca del 50%, un poco más del 50% de los estudios realizados aquí en nuestro país, pues han presentado cardiomegalia o alguna cardiopatía distinta o asociada a esta. Ya puede ser dilatada, isquémica o hipertensiva o mixta, ¿sale? Hay una tendencia ligada al sexo, dado a que, como vieron o vimos en las gráficas al principio de la plática, en la parte de epidemiología, está asociada la mayor carga a hombres versus mujeres, posiblemente relacionado con una exposición ocupacional diferencial. Pudiéramos estar diciendo, bueno, pues las mujeres están mayor tiempo en casa versus los hombres. En fin, son conjeturas que todavía están por analizarse. No hubo asociación con la transfusión sanguínea y la seropositividad, y solamente el 14% de los 700 incluidos en los estudios reportaron haber sido picados por el vector. En esa zona, si no me equivoco, está Mecus pallidipenis, Teratoma mexicana, en fin, que tienen una capacidad vectorial importante. Muchos de los pacientes incluidos desconocían los signos y síntomas asociados a la enfermedad. Otros estudios relacionados en otras latitudes, de acuerdo con estos perfiles clínicos, sobre todo relacionados con los patrones electrocardiográficos, esto es de un estudio de Salta, Argentina. Vean estos 4 signos y síntomas: bloqueo de la rama derecha e izquierda de las de His, el bradicardia sinusal, la fibrilación auricular crónica, representaron los signos mayormente vistos en los pacientes incluidos en un estudio que realizaron en 2016. Los pacientes con megavísceras, o las personas que han desarrollado megavísceras, principalmente en Brasil, Chile, potencialmente Colombia y Venezuela, se les ha detectado un crecimiento o adelgazamiento importante del tejido intestinal, principalmente colon y esófago, que han manifestado dolor al tragar, acalasia, reflujo gastroesofágico, y sobre todo cuando se trata de afectaciones relacionadas con el esófago, y cuando se trata o se ha tratado de afecciones relacionadas con el colon, constipación grave. Esta imagen de Médicos Sin Frontera pues nos muestra una extracción de colon de un paciente con megacolon. Vean, el tamaño es inmensamente grande, podríamos decir, o relacionar con una especie animal superior, no sé, algún équido, por citarlo, compararlo con alguna otra especie. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Okay. Voy a continuar. Hablábamos de las 2 opciones terapéuticas en algún momento de la presentación. Tenemos nifurtimox y benznidazol.
que son las opciones que tenemos como opciones para tratar a los pacientes. Hay algunos otros principios terapéuticos que todavía se encuentran en fase experimental, fases de pruebas, como el alopurinol, algunos antimicóticos, el flexnidazol, aquí, perdón, es flexnidazol, que se les ha encontrado cierta eficacia al tratar a pacientes con enfermedad de Chagas o con infección por Trypanosoma cruzi, pero todos se encuentran en fase experimental. Algunos otros principios terapéuticos, algunas otras opciones terapéuticas que se suman al tratamiento sintomático, pues la digoxina, algunos diuréticos, algunos disrítmicos, y tomar en cuenta aquí que se encuentran no indicados agentes bloqueadores de los beta receptores. En fin, la instalación de marcapasos en algunos países, les decía, ya está legislada. Pacientes con problemas cardíacos relacionados con la enfermedad de Chagas pueden tener acceso a estas opciones terapéuticas. El Benznidazol, Avarax creo que sigue siendo la empresa ELEA que sigue surtiendo en el continente y el mundo. Solo está en Argentina, en Brasil, creo, la casa productora. Y pues bueno, su presentación de 100 miligramos para tratar adultos, si no me equivoco, ya hay presentaciones para pediátricos. Desconozco si ha llegado a México. Hasta hace un par de años estaban haciendo los trámites pertinentes, los estudios pertinentes para poder introducir tanto las presentaciones y como la forma, ¿no?, de la tableta para facilitar la administración en los pacientes. Se recomienda dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo días durante 60 días. Hay algunos estudios que indican que un paciente que ha estado expuesto durante 30 días a un tratamiento, a cualquiera de los dos tratamientos, puede considerarse un paciente tratado. No hay que repetir la terapéutica. Recordar aquí que el paciente, vamos a ver más adelante, va a seronegativizar. Hay estudios que seronegativiza hasta entre los 10, 12, hasta 15 años, ¿no? Entonces, para infección congénita se recomienda 10 miligramos por kilogramo por día. Un neonato puede recibir esta dosis. Vamos a ver más adelante también de que los pequeños, los pediátricos, toleran muy bien, y una de las famosos tabúes para la administración y la aceptación de la terapéutica es la desmesurada presentación de reacciones adversas a estos medicamentos. Y pues bueno, vamos a ver de cómo los pequeños sí toleran muy bien las dosis sugeridas. Nifurtimox, en presentación de 120 miligramos, se recomienda de 8 a 16 miligramos por kilogramo por día durante 60 días. En el mismo sentido, un paciente que ha recibido 30 días de tratamiento puede considerarse un paciente que ha recibido plenamente su tratamiento. La dosis para para menores de 40 kilogramos de peso va a ser de 10 miligramos, mientras que para los mayores de 40 kilogramos va a ser de 8 miligramos por kilogramo día. En casos de infección congénita, se recomienda de 10 a 15 miligramos por kilogramo día. Igual de 60 a 90 días. Si alguno de ustedes se dedica al diagnóstico, al manejo cuasi directo de Trypanosoma cruzi, de sangre de pacientes infectados o de triatominos vectores, la dosis profiláctica es de 8 miligramos por kilogramo día, y una dosis de impregnación de 48 horas con una dosis máxima de 700 miligramos por kilogramo por día. Ojo, aquí hay que tomar en cuenta el seguimiento puntual. La adherencia al tratamiento a veces resulta un poco difícil, pero debe estar acompañado de seguimiento o vigilancia estricta, ¿no? Este es el ejemplo de un paciente que puede pesar, un paciente con 90 kilogramos de peso. Después del cálculo, después de realizar el cálculo, se recomienda una dosis de 8 miligramos por kilogramo por día. ¿Sí? Entonces, para 60 días se recomiendan, el paciente se sugiere que se le aplique 720 miligramos para todo este periodo.
Es un ejemplo. Si quieren pueden tomar captura de pantalla y tenerlo como referencia. ¿Qué ensayos se han realizado? ¿Qué estudios se han realizado para el seguimiento terapéutico de los pacientes con enfermedad de Chagas que han recibido el tratamiento? Pues algunos reportes este es un análisis de muchos estudios que se han realizado en todas las latitudes de América y fuera del continente, que nos reporta la tasa de curación de acuerdo con la fase de la enfermedad, ¿sí? Entonces observamos aquí en esta gráfica que aquellos pacientes que recibieron el tratamiento durante la fase aguda pueden alcanzar entre un 65-60% de tasa de curación parasitológica, ¿sí? Versus aquellos pacientes que reciben el tratamiento en la fase crónica. Aquellos pacientes, ojo, este dato es bien importante, que recientemente ingresaron o pasaron de la fase aguda a la fase crónica, también podemos equiparar, ¿sí? Equiparar los resultados obtenidos con aquellos pacientes que reciben el tratamiento en la fase aguda. Lo que vemos en la pantalla son los resultados de un estudio no aleatorizado, donde se adjudica tratamiento y seguimiento clínico mediante pruebas de gabinete, sobre todo en pacientes con Chagas crónico y relacionado tanto con la evolución clínica, con la evolución serológica. Vamos a describir solamente un estudio, el estudio del doctor Biotti, donde trataron a 130 pacientes, de ellos, 130 tratados, 70 no tratados, cerca de 201. De ellos, al analizar tratados versus no tratados, ninguno presentó cambios electrocardiográficos y solamente 2 tratados versus no tratados presentaron progresión a manifestaciones cardíacas. Se redujo en el 88% de los casos la progresión de la enfermedad. Esto nos está diciendo que aquel paciente que ha recibido el tratamiento terapéutico específico deja de evolucionar la enfermedad. Si iba para una cardiomegalia, si iba para la manifestación de un megacolon, bloqueamos esa posibilidad. Y el 19% seronegativizaron. Sí, esto es bien importante, sobre todo por el tiempo en que el paciente puede seronegativizar, y de ahí la importancia de la adherencia al tratamiento, de que el paciente, asegurarse como médico de primer contacto de que el paciente reciba y se adhiera al tratamiento de manera eficiente, va a ser la clave para limitar el riesgo de progresión de la enfermedad y garantizar una seronegativización más rápida. Un estudio que seguramente ustedes ya conocen es el estudio BENEFIT, ¿sí? En el que se demostró que la ausencia de beneficio en el tratamiento con benznidazol, que fue el medicamento que utilizaron los pacientes con cardiopatía chagásica, tuvieron los siguientes resultados. La muerte, pues, al combinar aquellos pacientes que fueron tratados versus no tratados, puede ocurrir una muerte por cualquiera de las siguientes causas: parada cardíaca, ¿sí? Taquicardia ventricular, y algunos pacientes que se les fue implantado marcapasos, fue necesario un seguimiento, sobre todo por aquellos episodios que pudieran estar relacionados con mal funcionamiento o relacionados también con muerte cerebral por eventos de migración de trombos. En este estudio se incluyeron cerca de 3,000 pacientes con cardiopatía chagásica y cercano al 100% con alteraciones electrocardiográficas. Esto fue bien importante porque les permitió concluir cuáles fueron las alteraciones principales o mecanismos fisiopatológicos que llevó a la presentación de estos patrones electrocardiográficos al cabo de la adjudicación de tratamiento y un seguimiento por al menos 5 años. El tratamiento con benznidazol se asoció significativamente a la negativización. Ojo, eso es bien importante porque en la mayoría de los casos o a nivel estatal pudiéramos estar diciendo quiero diagnóstico por PCR. Desafortunadamente el PCR no se ha avalado para
para el seguimiento diagnóstico y el uso diagnóstico se ha adjudicado más para estudios de investigación o el seguimiento terapéutico de los pacientes que han recibido alguno de los tratamientos para la búsqueda de ADN de Trypanosoma cruzi en aquellos pacientes infectados o que han manifestado la enfermedad crónica de la enfermedad. Otro estudio que nos permitió es del doctor Viotti también, si no me equivoco, creo que es el mismo, donde observamos en esta gráfica el seguimiento, ¿sí?, de los pacientes que fueron tratados versus los no tratados. Aquí vemos los cambios clínicos de aquellos que no fueron tratados. Hubo una evolución hacia la complicación o la manifestación de mayores signos versus aquellos que fueron tratados. Esto es bien importante porque pues, nos ayuda a remarcar la importancia de la detección y de la adherencia al tratamiento. Algunas drogas, ya hablábamos de algunas drogas que están disponibles en el mercado. Los que tenemos por excelencia son Infurtimox y Benznidazol, con eficacia terapéutica comprobada. Ya vimos algunos estudios, tanto para la forma aguda como para la forma crónica, y ya reconocemos hasta este momento de que limita la reproducción, ¿sí?, del parásito, pero también limita la evolución clínica del paciente, ¿sale? Algunos efectos adversos relacionados con cualquiera de estas dos drogas están relacionados con dermatopatías alérgicas, anorexia o polineuropatías, algunos dolores. Algunos son muy leves. En México, los signos relacionados con reacciones adversas tanto a Nifurtimox principalmente, porque es el que más se utiliza, es el rash. Sí, eventualmente alguna que otra persona presenta mareos, vómitos. No se recomienda suspender el tratamiento, se recomienda disminuir la dosis y vamos a actuar como un efecto dosis-respuesta y tolerancia del paciente al tratamiento. Algunas recomendaciones resultaron de algunos estudios brasileños es que después algunos mitos que se vencieron es de que tanto Benznidazol como Nifurtimox causan efectos adversos. Falso. Hay efecto mutagénico, teratogénico, cancerígeno, también es falso. No se recomienda dar tratamiento a las mujeres embarazadas durante los primeros 2 trimestres del embarazo. Se prefiere que termine el embarazo después del delivery, del parto o de la cesárea, el monitoreo del recién nacido, el diagnóstico tanto del recién nacido como el estado inmunológico que se encuentra en la madre. Es muy, muy importante recordar aquí que el recién nacido puede tener IgGs de la madre, y hasta los 10 meses podemos detectar IgMs propios del recién nacido, y es cuando podemos decir que se trató o no de una infección vertical, de una infección madre-hijo. ¿Son poco eficaces los medicamentos que hemos hecho referencia? No, son altamente eficaces. Ya vimos los resultados de diferentes estudios. Son de difícil acceso. Hasta hace algunos años México no tenía mucha posibilidad de accesar. Desde que se ingresó México a la IPCAN, a la iniciativa Centroamérica-México para la prevención y control de la enfermedad de Chagas, las donaciones han sido más fluidas. Aquí la tarea del médico y de quien resulte responsabilidad es de diagnosticar oportunamente, notificar y dar el seguimiento terapéutico a los pacientes. Pueden haber cepas resistentes. Ya vimos que hay al menos 6 unidades discretas de tipificación, que en función a ello puede existir algún tipo de resistencia, pudiera existir. Hay pocos estudios que hablen sobre eso. Y el tratamiento debe ser monitorizado y seguido por un médico con experiencia. Sí, esto es bien, bien importante para detectar no solamente las reacciones adversas al medicamento, sino la evolución que el paciente puede tener durante y después del tratamiento.
Ya vimos vencidas son las dosis, yo creo que no vamos a abundar más sobre esto. Es bien importante que hablemos, algunos se cuestionan todavía sobre la administración del antitripanocida durante la lactación. Es bien importante que tanto la madre como el recién nacido reciban tratamiento. Hay un paso del principio activo del metabolito a través de la leche, sí lo hay, ¿sí? Pero son bastante bajos. El consumo de leche de seno materno en dosis que van hasta 150 miligramos por kilogramo, se estima una dosis que pasa a través del seno materno muy mínima de 0.6 miligramos por kilogramo por día. Eso es bien importante porque el infante estaría recibiendo casi un 10% de la dosis materna. ¿Sale? A quienes se les debe dar tratamiento al 100% de los casos agudos, sin lugar a dudas, independientemente del mecanismo por el cual haya adquirido la infección, hay que darle su tratamiento. Por ahí, algunas personas viajan a nuestro país precisamente porque en México no tenemos un rango de edad para adjudicar el tratamiento. A la edad que sea, México no limita la posibilidad de que acceda al tratamiento siempre y cuando se diagnostique de manera correcta o se validen las pruebas que fueron utilizadas para su tratamiento. Algunos países ya no adjudican el tratamiento hasta determinada edad. Creo que Argentina, Brasil son algunos de ellos. Quienes vamos a incluir al tratamiento, los pacientes con diagnóstico confirmatorio. Ojo, hay que leer bien la cartilla, que nos firmen un consentimiento informado. Eso es bien importante, pero sobre todo sensibilizar al paciente del seguimiento y lograr la adherencia a este. El asentimiento informado va a ser muy importante, sobre todo en menores de edad, y lo deben de dar ya sea los padres, los tutores o los representantes legales de estos. Ojo, la vigilancia, ¿sí?, del tratamiento de las reacciones adversas va a ser importante porque pudiera en algún momento resultar como una contraindicación si son altamente sensibles a cualquiera de los principios activos, ¿va? ¿A quienes no vamos a dar tratamiento? A mujeres embarazadas. Esto es subjetivo. Les decía que mayores de 70, personas mayores de edad en México se les ha permitido, se les ha dado. No sé si algunas cosas han cambiado, pero actualmente se considera esta posibilidad. Aquellas personas que no tengan la posibilidad del seguimiento de manera autónoma, aquellas personas que dependan de otras personas para hacer sus actividades rutinarias, aquellos que tengan comorbilidades graves o no controladas y pues no hay contraindicaciones absolutas, pero sí hay que utilizar con cautela en aquellas personas que tengan afecciones o comorbilidades tales como hepáticas, renales, hematológicas o neurológicas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Se excluyen aquellos pacientes que tengan alguna clínica, algún cuadro clínico digestivo severo o que tengan tratamiento antichagásico completo previo. ¿Sale? Una persona que ha recibido un tratamiento ya no es necesario. Por ahí algunos pacientes, si conocen al doctor Adolfo Chávez, a él ha dado seguimiento a pacientes con trasplante cardíaco y tratamiento post trasplante, no solamente supresivos inmunitarios, sino también tratamientos antichagásicos específicos, pero pues va a depender del criterio médico, ¿no? Bien importante concientizar aquí que tanto el paciente como la familia deben estar sensibilizados ante la importancia del seguimiento clínico y terapéutico y pues del médico de primer contacto, del personal de salud, brindar la información necesaria. Ojo, hay una alerta, no solamente a nivel México, sino a nivel Latinoamérica, porque de manera anual solamente 1% de los pacientes diagnosticados recibe el tratamiento antitripanocida específico y un poco menos termina el tratamiento completo. ¿Vale? Entonces, esto es una relación bilateral, tanto del paciente como del médico de contacto. Hablábamos del seguimiento terapéutico después de recibir el tratamiento, la cura después de recibir
el tratamiento en aquellos pacientes menores de 1 año es cercana al 100%, en aquellos menores de 12 años cercana al 60%, y en aquellas personas infectadas con T. cruzi que reciben el tratamiento después de los 12 años, la cura parasitológica, ¿sí?, se observa entre el 8 y el 25%. ¿Cuándo seronegativizan? En aquellos pacientes menores de 1 año, seronegativizan en menos de 1 año. Aquellos menores de 12 años pueden seronegativizar entre 5 y 7 años, y los adultos o los pacientes mayores de 12 años pueden seronegativizar entre los 10, 15 o más años. Esto es bien importante tomarlo en cuenta, ¿sale? Porque podemos estar recurrentemente teniendo el mismo paciente al que solamente vamos a estar vigilando la evolución clínica. Métodos diagnósticos, ya casi terminamos. Hablábamos durante la charla de que hay un método parasitológico y el serológico. El primero, pues, nos permite detectar el parásito en la sangre, sobre todo en la fase aguda, y el segundo en la fase crónica. Aquí detectamos el parásito y aquí detectamos anticuerpos, ¿sale? Los medios actualmente aceptados para el diagnóstico es el ensayo inmunoenzimático ELISA, y utilizando al menos 2 principios antigénicos distintos. Puede ser ELISA crudo, ELISA recombinante, que nos puedan estar dando, ayudando a confirmar un caso de enfermedad de Chagas. Eventualmente se ha utilizado en algunas instituciones como el IMSS, la inmunofluorescencia indirecta, y en algunas otras el Western blot. La fijación del complemento y la hemaglutinación ha perdido un poco, ha quedado un poco en el desuso. Ojo, hay que tomar en cuenta de que pueden haber reacciones cruzadas en mujeres. Por ahí hay una asociación, hay algunos estudios que remarcan que aquellas personas que están en el periodo, mujeres que están en el periodo de menstruación, puede tener una influencia en la detección o una reacción cruzada, un falso positivo, por ejemplo, o reacciones cruzadas con antígenos de otros parásitos, principalmente Leishmania o Trypanosoma rangeli, un tripanosomátido que ingresa en nuestro cuerpo pero no nos infecta, ¿no?, como Trypanosoma cruzi. Y los métodos parasitológicos, pues tenemos una gama importante, y ojo, esto sí lo podemos hacer en el primer nivel. Si yo sospecho, tomo gota gruesa y extendido, hago un strut, un microstrut, y va al microscopio. No necesito reactivos, solamente un ojo que nos permite detectar estas formas de los tripomastigotes sanguíneos que pueden estar en el momento de la infección, ¿sale? La reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, puede tener una sensibilidad y especificidad cercana al 100%, pero se utiliza para el seguimiento terapéutico o en algunos estudios de investigación. Ya hablábamos de que el vector es un hematófago obligado, requieren un ambiente estable, son súper flojos. Mientras tengan el plato a la mano, la fuente alimenticia a la mano, ahí se quedan, establecen colonias dentro del hogar, pueden eventualmente ser visitantes, llegar, sobre todo en la temporada de secas, alimentarse y regresar a su hábitat silvestre. En fin, requiere de que la cría esté pegada plenamente, y todas las formas, desde ninfa 1 hasta ninfa 4, hembra o adulto, se van a alimentar de sangre de manera estricta. Su volumen de consumo cercano a 6-7 veces más su tamaño original, y pues bueno, ya que está pletórico, pues la defecación es casi inmediata. Se distribuyen en nuestro país desde el norte hasta el sur. Podemos encontrar también en otros países como el sur de los Estados Unidos. Panstronchilus rofotuberculatus es una de las especies que podemos encontrar por allá. Hestekeri, y más hacia el centro, Mecus palidipenis, Teratoma mexicana. Por ahí se habla de que Rhodnius prolixus fue eliminada del estado hermano de Oaxaca. Triatoma dimidiata, Triatoma nítida en el sureste del país. Y pues bueno, aquí hablar de que no solamente lo vamos a encontrar en toda la franja tropical. Eso es bien importante, porque algunos pensamos de que es una enfermedad tropical. Vean, aquí sube tanto el trópico de Cáncer como el trópico de Capricornio, y estamos hablando de altitudes y latitudes que van desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 800, 900, 1000 metros sobre el nivel del mar, relacionados también con su microhábitat. Es una zoonosis en la que se implican cerca de 150 reservorios
plenamente identificados. Algunos reservorios se consideran importantes porque hay una hipótesis de que el parásito es propio también de algunos marsupiales, ¿sí? Como los tlacuaches, didelfis. Los didélfidos son importantes reservorios naturales y se les ha encontrado también epimastigotes, como los que se encuentran en el intestino de los diatominos, en el tracto final del intestino grueso de los marsupiales. No voy a hablar mucho de estos, pero aquí reconocer de que hay mamíferos domésticos, domesticados, silvestres relacionados con la infección o con la transmisión o como vínculos importantes en la interacción vector animal-hombre. Bien, no sé cómo estoy de tiempo, Alejandra. De mi parte sería todo. Tengo otra parte la que podemos hablar de transmisión congénita, pero no sé cómo están de tiempo. ¿Los escucho? Bien, en lo que me responde, aquí hay una pregunta. Ok, voy a responder a esta pregunta. Dice, ¿el signo de Romaña solo se presenta en la fase aguda o puede presentarse en ocasiones en que le vuelva a picar la chinche? Has dado la respuesta con la segunda pregunta. Se puede volver a presentar si el paciente continúa expuesto. Recordar aquí que el tratamiento debe ser integral. ¿Sí? No solamente ya di el antitripanocida, sino que el estudio epidemiológico del domicilio del paciente es bien importante. Identificar factores de riesgo, estilos de vida, el hábitat, si hay animales dentro de casa, si viven en una zona cercana a una zona donde posiblemente o potencialmente haya presencia de diatominos. ¿Se puede volver a presentar el signo de Romaña? Sí. Los reservorios domésticos siguen cerca, donde se encuentran casos de Chagas, un poco complicado su atención zoonótica para riesgo de infección. Sí, es bastante complicado. Hablamos de una atención integral. Hay algunos estudios en los que implican a reservorios como los perros y los utilizan como centinelas. Estos centinelas pues nos ayudan a la vigilancia directa y a la vez indirecta de la dispersión del parásito en las zonas reconocidas como zonas de transmisión. Gracias, José. Bien, entonces no voy a tener en esto, me voy a ir a la transmisión materno-fetal de Trypanosoma cruzi. Esto es parte de una charla que se dictó junto con la doctora Enedina Jiménez Cardoso en la Universidad Autónoma de México hace 2 años, en el 2019. Bien, aquí reconocer que la transmisión materno-fetal del parásito de este protozoario va a ser un fenómeno que induce o que conlleva a la adquisición de la infección congénita de la enfermedad de Chagas. ¿Sí? No es un patrón establecido. Mujer embarazada, que se diga el hijo va a nacer con enfermedad de Chagas. No, puede o no transmitirse. Si recuerdan, más adelante vamos a ver una imagen que nos permite observar la ruta que pudiera tomar eventualmente el parásito para llegar al producto de la gestación. Entonces, la transferencia de Trypanosoma cruzi va a inducir a la infección congénita de la enfermedad de Chagas. Esto puede ocurrir en la vía, en el útero, en la fase prenatal o al momento del nacimiento, en el perinatal, en el periparto. Y puede ocurrir de una generación a otra con cada generación, ¿sí? Con cada embarazo también. Se han encontrado casos de enfermedad de Chagas congénita de primera y de segunda generación. ¿Qué quiere decir? Mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. ¿Sí? No hay un patrón que se diga varones más afectados, hembras más afectadas, pero vamos a ver más adelante cómo hay algunas piezas claves del rompecabezas que nos toca bloquear. La transmisión vertical, la transmisión congénita, la enfermedad de Chagas congénita, no fue aislada del descubrimiento de la enfermedad de Chagas. Tan solo 2 años después de la detección, de la descripción de la enfermedad de Chagas como tal, Carlos Chagas ya hablaba también de la posibilidad de transmisión por la vía vertical. Casi 40 años después,
se reporta el primer caso de enfermedad de Chagas congénita en Venezuela. En México se reporta por primera vez en 1998. Imagínense cuántos años más pasaron, sí, precisamente en Oaxaca. Y en el 2004, la Organización Panamericana de la Salud sostiene que la transmisión vertical de Trypanosoma cruzi es la forma de transmisión principal y más consistente, sobre todo en aquellos países donde no existe la presencia del vector. No solamente países. Si hacemos referencia a que la enfermedad de Chagas sea relacionado como una zona, como un fenómeno o un problema de salud pública para los espacios rurales, reconocer aquí que la migración de personas de zonas rurales a la ciudad puede establecerse o pueden establecerse familias completas con enfermedad de Chagas congénita. ¿Sí? Entonces, ya no solamente va a ser un problema de salud pública fuera de nuestro país, fuera del continente americano. Pueden establecerse clústeres de transmisión vertical al interior de nuestras ciudades o de nuestras grandes urbes. Entonces, representa ya un problema de salud pública, solamente la transmisión vertical. En el 2010 estimó la OMS que un poco más de 1 millón de mujeres en edad fértil se encontraban infectadas con Trypanosoma cruzi solo en Latinoamérica. Imaginen la carga que representa, ¿sí? Establece entonces que la detección temprana de la infección congénita de Chagas es importante en este sector de la población, y se estima para esta misma fecha que cada año se registran cerca de 9,000 casos nuevos de enfermedad de Chagas congénita en países como México, Argentina y Colombia. Cerca del 50% de los casos entre esos 3 países representan el total de los casos, parcialmente el total de los casos de la enfermedad de Chagas congénita. La transmisión materno-fetal entonces ocurre en estas zonas endémicas en promedio cercano al 5%. Hay nuevas evidencias que apuntan a una frecuencia de transmisión cercana al 22%. Bastante importante. Entonces, la transmisión vertical no solamente ocurre en nuestro continente americano, sino que debido a los fenómenos migratorios no controlados, ha llevado el parásito a otras latitudes. Lo que estamos viendo en el esquema es un panorama epidemiológico que nos permite ver un perfil estimado del número de casos de infección por Trypanosoma cruzi de acuerdo con el diámetro de los globitos en rojo que estamos viendo, ¿sale? Los más grandes, no me voy a detener mucho en eso, van más allá de los 800,000 casos, ¿sí? Y así en detrimento a menos de 1,000 casos. ¿Qué estudios nos han acercado a reconocer el perfil epidemiológico de la enfermedad? Lo que estamos viendo en la pantalla son estudios que se han realizado en diferentes países. Vamos a observar el país de Brasil, que tiene una población cercana a los 200 millones. Hay una prevalencia de infección de 0.30, podría resultar, bueno, es muy poco, pero el número de recién nacidos de mujeres infectadas a edades entre los 15 y los 44 años es cercano a 120,000 casos, con una frecuencia anual cercana al 92%. Échenle plumas, ¿sí? 100,000 niños recién nacidos, tan solo en Brasil. En Chile, 11,771 recién nacidos de mujeres embarazadas con enfermedad de Chagas. El 100% nacieron infectados. Mismo caso para Uruguay. ¿Cómo estamos en México? De 185,600 recién nacidos de mujeres embarazadas infectadas con Trypanosoma cruzi en edades de 15 a 44 años, el 22%. 22.6% para nuestro país. Esto en 2010. ¿Cómo estamos actualmente? No sabemos. Hay muy pocos estudios relacionados con la transmisión materno-fetal de Trypanosoma cruzi. Haciendo este análisis, ha permitido concluir que la transmisión vertical de Trypanosoma cruzi
es la estrategia del parásito, vamos a tomarla así, o que favorece la dispersión del parásito en el tiempo y en el espacio, ¿sale? En el tiempo, porque el periodo fértil de la mujer es bastante amplio, desde los, no sé, en Chiapas, un estudio que realizamos, encontramos eh, madres desde los 11, 12 años, entonces podemos reducirlo un poquito menos de 15, y pues una mujer puede dar a luz a un recién nacido vivo hasta los 44, 45 años. Nos tocó detectar una persona de 46 años dando a luz su 12º hijo. Entonces, toda una vida fértil incrementa el riesgo a largo plazo y permanente de transmisión vertical de Trypanosoma cruzi con cada uno de los embarazos. Algo producto de la aleatoriedad nos ha enseñado Trypanosoma cruzi. No todos los recién nacidos, la transmisión puede ser aleatoria. Muy pocos casos, la transmisión es 1 por 1, ¿sí? Es decir, de 12 hijos de una madre, a lo mejor solo 1 o 2. Entonces, este riesgo permanece. Entonces, este mismo riesgo puede ser transgeneracional, madre-hija. Se señala aquí madre-hija, pues la hija, la próxima generación, puede dar a luz un recién nacido infectado. Y este fenómeno de transmisión vertical de Trypanosoma cruzi puede formar clústeres familiares o grupos familiares de casos congénitos de enfermedad de Chagas. Y en el espacio, porque el viaje no controlado al interior del país o fuera del país permite este establecimiento y potencial riesgo de transmisión que nos ayuda a reconocer actualmente como un problema de salud pública la enfermedad de Chagas congénito. Ya no solo la enfermedad de Chagas en su contexto, la enfermedad de Chagas congénito, un problema de salud pública actual, tanto a nivel continente como a nivel global. Hablamos de esto, de que se presenta en países no endémicos, ¿sí? Vemos cómo se ha detectado, 6% en Argentina, 4.1 en Bolivia, 4.3 en Brasil, en Paraguay, perdón, Estados Unidos, España, Suiza, han ya establecido asociaciones para la mitigación del peso, por el peso en la carga en salud pública que representa esta enfermedad. Bueno, van un poquito más avanzados, ¿no? Estamos en México con respecto a la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas. Vean, se realizó una búsqueda de cuáles son cuántos estudios y dónde fueron realizados. Se encontró que el primer caso fue detectado en 1998 en Oaxaca. Sí, ya tiene un buen ratito. Después del 98 hasta el 2006, ¿sí? Poco más de 10 años, fue realizado un estudio incipiente. Vean, son incipientes todos los estudios, pero solamente para buscar la prevalencia. Y solamente 4 estudios buscaron no solo la prevalencia, sino el seguimiento, hicieron el seguimiento a los recién nacidos. Uno de ellos, realizado en Chiapas, en Tapachula, aportó la evidencia de que el 22% de las mujeres infectadas transmitieron el parásito. Entonces, las tasas actuales, pudiéramos decir, de transmisión en nuestro país va de 0.8% a 22.2%. Si hacemos una estimación, está relacionado posiblemente con el número del tamaño de la muestra, pero nos puede ayudar a dirigir nuestras actividades a este sector de la población importante. Bien, hablar de los factores que involucran o que se involucran en la transmisión materno-fetal es hablar de las características propias del parásito, la idiosincrasia de la madre, las características propias de la placenta y la habilidad o la capacidad o las características de respuesta inmune del feto. Otros factores que están relacionados con la transmisión materno-fetal al hablar de la idiosincrasia de la madre es la edad, la primogestación, el estado nutrimental o su asociación con otras infecciones. Si recuerdan, en las diapositivas anteriores hablamos de que infecciones como tuberculosis, VIH o el estado del embarazo pueden ocurrir o promover eventualmente la reactivación de los ciclos de replicación del parásito y pues eventualmente ocurrir la transmisión del feto durante el embarazo o en el momento del parto.
la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad de Chagas congénita se ha evidenciado que evidentemente está asociada a altas cargas de parásitos en los recién nacidos. En ese sentido, los niños asintomáticos han demostrado al nacer tener menos de 100 parásitos por mililitro de sangre, mientras que en aquellos casos sintomáticos se les ha encontrado entre 100 y 1000 parásitos por mililitro de sangre. Las formas clínicas letales han alcanzado un poco más de 125,000 parásitos por mililitro. Echémosle pluma, ¿no? Bien, ¿cuáles son las rutas que se han asociado a la transmisión de Trypanosoma cruzi? Hay diferentes rutas. Las mayormente aceptadas son la ruta hematógena transplacentaria, ese pequeño espacio de luz en el trofoblasto placentario, en la zona del villi, ¿sí? De los pilis, aquellos. Y recordar aquí que eso está asociado también que en aquellas mujeres embarazadas hay polidramios, placentitis, está relacionado también con la presencia del parásito, ¿sí? Entonces, la ruta hematógena transplacentaria es una de ellas, la ruta transuterina, el que atraviese el parásito atraviesa el útero, es otra posibilidad que se ha medianamente estudiado, y si logra pasar el parásito al líquido amniótico, la adquisición por la ingesta propia del líquido amniótico del feto, del producto, del feto, puede considerarse otra ruta, ¿no? Pues bueno, recordar que cualquiera de estas rutas van a conducir a la presentación de un caso de Chagas congénita. ¿Qué factores son los mayormente estudiados? Las parasitemias, decíamos en algún momento, que incrementan entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo en aquellas mujeres que se encuentran en fase crónica, ¿sí? Ahora súmenle a esto una infección por VIH o una infección por tuberculosis, o la presencia de factores de riesgo en casa, la presencia de chinches en casa, por ejemplo. Sí, infectadas, eso incrementa la posibilidad de transmisión. Aquí vemos que en el 100% de las mujeres embarazadas que se reactivan con reactivación de la clínica de la enfermedad de Chagas, transmiten el parásito. Pacientes con enfermedad de Chagas agudo, bueno, me pregunto, una mujer embarazada, tercer trimestre de embarazo, adquiere la infección en el último mes, en la semana 35, en la semana 35, pónganle ustedes. Está en plena fase aguda, ¿cuándo va a ocurrir el delivery, el alumbramiento? ¿Sí? La enfermedad de Chagas crónica, la mujer embarazada con Chagas crónica, solamente entre el 5 y el 6, entre el 4 y el 6% han transmitido, posiblemente relacionada con algunos otros patrones fisiológicos. Y la enfermedad de Chagas no crónica, pero no coronaria, no cardíaca, en un 2.7%. Es muy baja, ¿no? Pero bueno, si analizamos esto, tiene mucha lógica, reactivaciones y fase aguda, el parásito está súper activo, ¿no? Y puede atravesar la barrera transplacentaria. El estado inmunológico es bien importante en el momento de la transmisión. Recordar aquí que los anticuerpos IgG maternos específicos contra T. cruzi pueden ser detectados al momento del nacimiento. No se recomienda una ELISA en un recién nacido, más bien esperar entre los 8 y los 10 meses para hacer el diagnóstico. Recordar que la respuesta inmune en el recién nacido, sobre todo la innata, hay baja liberación de factor de necrosis tumoral alfa y una baja respuesta TH1, y asociada también a algunas otras citocinas como el interferón gamma, que van a contribuir al incremento de la parasitemia tanto materna y potencialmente pasar a la circulación fetal y pues bueno, ocurrir la infección. De acuerdo con esta citocina, específicamente el interferón gamma, madre positiva, recién nacido, madre negativo, recién nacido negativo. No hay expresión de interferones. Madre positiva, bebé o recién nacido negativo, altas producciones de la citocina interferón gamma.
Madre positiva, bebé positiva, vean cuánto interferón, una diferencia significativa bastante importante, nos están hablando estas colas de la gráfica, y pues bueno, entonces tomar en cuenta aquí que la respuesta inmunitaria o el estado inmunológico de la madre, y por qué no decirlo del producto de la gestación, son o juegan un rol muy importante al momento de adquirir la infección. Otros factores, ya hablábamos, la malnutrición, el estado, la infección, entre otros factores. La carga parasitaria, ya hablamos mucho de la carga parasitaria, pero también tiene que ver con el DTU de que se trate, ¿sale? Los DTUs en los recién nacidos que se han encontrado infectados, mayoritariamente es TC1, TC2, TC3, TC5 y TC6. TC4 no se ha encontrado en recién nacidos con Chagas, sobre todo en países sudamericanos. México nos falta mucho que hacer con los recién nacidos que resulten infectados. Bien, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer mucho estudio, mucho diagnóstico, tanto en la madre. Yo creo que el mayor peso aquí o la mayor oportunidad que podemos tener es el diagnóstico en la madre para evitar o tratar de minimizar la transmisión hacia recién nacido. La detección de las parasitemias es bien importante, entonces hay que reconocer aquí que como trabajadores de la salud tenemos en la fase aguda una oportunidad muy importante. No requerimos más que un punzocat, una jeringa, extraer sangre, hacer un piquetito en el dedo para saber por gota gruesa o extendido si hay una infección por Trypanosoma cruzi ante la sospecha de infección por esta. La educación, no solamente del equipo de salud, de la familia y de la comunidad, va a ser bien importante reconocer cuáles son las limitantes que se tienen como para el diagnóstico, y la importancia del seguimiento de tratamiento va a ser bien importante. El seguimiento post-tratamiento también va a resultar una pieza clave, pero también asociado a un seguimiento integral. De nada sirve tratar si el factor exposición sigue presente. En 2019 también salió este comunicado. Hay una alerta por negligencia, no solamente en la vigilancia de la enfermedad de Chagas, ahora una alerta por negligencia en la investigación de la enfermedad de Chagas congénita. Esto pues nos deja un hueco en el estómago, de decir, esta es la deuda que tenemos, ¿no? Esto es solo una enfermedad, ¿cuántas otras hay bajo este contexto? Desde mi trinchera es todo, les agradezco la atención. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Estoy presto a dudas, comentarios a partir de este momento. Muchas gracias. Hay una pregunta, dice, si la seronegatividad se lleva a cabo en años, ¿el paciente puede infectar a sus integrantes de familia por algún mecanismo de transmisión? Si es una paciente, ya fue tratada, pero continúa el factor exposición, sí. Si la paciente fue tratada, se quitaron los factores de exposición, ha habido un seguimiento anual de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi, no hay forma. ¿Sale? Vimos ahí las cargas, cómo influyen en la transmisión. A la orden, doctor. Carla Hernández. Carla Hernández y Lupita Lera. Las escucho. ¿Y querían preguntar algo, Carla y Lupita? Bien, pues les agradezco. Creo que llegó un comentario. Si no hubieran
preguntas o comentarios, les agradezco la atención y de nueva cuenta a la bióloga Alejandra por la invitación a este importante evento. Muchas gracias, bióloga. Muchas gracias a todos por su atención. Un saludo y un abrazo desde Chiapas. Hasta luego. Disculpe, ¿van a dar constancias? ¿Lista o al correo? Disculpe.